la vaguedad y la ambigüedad del lenguaje jurídico, podríamos incluso resumirlo como la indeterminación del lenguaje jurídico, el conflicto de normas jurídicas, las lagunas jurídicas y la decisión contra el tenor literal de la ley o más allá de ese tenor literal, que en efecto harían inviable el modelo como explicación adecuada de la interpretación jurídica. ¿En qué consiste la ambigüedad y la vaguedad? Para que lo comprendamos un poco mejor, pongamos un ejemplo. La ambigüedad consiste en la posibilidad de que un enunciado lingüístico, en este caso de que la regla jurídica, en tanto enunciado normativo, pueda tener diferentes significados, ¿no? Diferentes significados. Pensemos en un caso. El artículo, por ejemplo, 113 del Código Civil colombiano nos indica que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de hacerse mutuo auxilio. Este artículo no es más que un reflejo del artículo 42 de la Constitución, que nos indica que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Entonces, este enunciado, esta norma, artículo 113, que es un fiel reflejo del artículo 42, puede sufrir o sufre de ambigüedad. ¿En qué consistiría la ambigüedad? Consistiría en que ese artículo 113 o ese artículo 42 de la Constitución se puede entender de dos maneras distintas. Puede tener dos significados. Puede tener un significado literal que indicaría que solo el hombre, solo una persona de género masculino, puede contraer matrimonio con otra persona del género femenino. No habría otra posibilidad. Pero también es posible que se vea el asunto desde otra perspectiva. Por ejemplo, que se haga una interpretación sistemática de la Constitución, donde el artículo 42 constitucional, ¿no?, que ya vemos que está reflejado en el artículo 113 del Código Civil, se lea en armonía con el artículo 1, donde está consagrada la dignidad humana, el artículo 16, libertad individual, el artículo 13, igualdad material, no discriminación, y a partir de ahí se asuma un significado distinto, es decir, a partir de una interpretación sistemática, se indique que el matrimonio también es posible para personas del mismo sexo. En ese caso, vemos que entonces se daría un problema en el caso de la interpretación. ¿Y cuál sería el problema?
que al intérprete se le abriría un margen de discrecionalidad, es decir, de libertad al momento de tomar la decisión jurídica, porque él podría optar por una u otra interpretación dependiendo, digamos, de su voluntad, ¿no? Obviamente una voluntad que estaría determinada, ¿no?, por algunos factores como su ideología, sus creencias, su militancia, incluso profesional, entre otros. Pero en general lo importante es que se abriría un margen de discrecionalidad porque la decisión de si interpretar a favor de una interpretación de un sentido literal o uno sistemático queda a la voluntad del intérprete. En cuanto a la vaguedad, ella consiste en la posibilidad que tienen estos enunciados lingüísticos, estos enunciados normativos llamados reglas, de también poderse concretar en el mundo de diferentes maneras. Y en ese mundo en el que se concretan, digamos, a veces suceden casos donde no es claro si la regla es o no aplicable a ese caso. El ejemplo clásico, el ejemplo de Hart, donde vamos a ver que a veces las reglas pueden ser aplicadas en casos fáciles y en casos difíciles. Esta es una distinción, digamos, relevante dentro de la teoría jurídica y aquí sirve para la explicación. Los casos fáciles y los casos difíciles. Pongamos un ejemplo para que se entienda en qué puede consistir uno y otro. El ejemplo ya clásico es prohibido la circulación de vehículos en el parque. Prohibida la circulación de vehículos en el parque. Un caso fácil serían aquellos en los que todos los intérpretes coincidirían en una interpretación correcta sin mucho problema, por lo menos todo intérprete razonable. Para el ejemplo señalado, un caso en el que unos jóvenes entren con una camioneta al parque podría ser entendido por cualquier intérprete como una situación que en efecto está contenida en la regla, en este caso en la expresión vehículo. Nadie de manera razonable va a argumentar que una camioneta no es un vehículo. Pero también es posible que sucedan casos difíciles, es decir, casos en donde no haya un acuerdo o no sea fácil llegar a un acuerdo entre los intérpretes sobre si la situación está o no regulada por la regla. Para esta ocasión, de prohibido la circulación de vehículos en el parque, pensemos en un triciclo. Alguien entra con un triciclo al parque y en ese caso podrían haber intérpretes que justifiquen a favor de la tesis según la cual el triciclo sí es un vehículo. Igualmente es posible que surjan otros intérpretes que defiendan con argumentos igualmente razonables que el triciclo no puede ser considerado
un vehículo. En esos casos donde se da vaguedad, es decir, en los casos difíciles, el intérprete vuelve a tener nuevamente un margen de discrecionalidad, es decir, nuevamente hay un espacio de libertad para que él decida a favor de una decisión o de otra. O sea que vuelve a entrar otra vez su voluntad a determinar la situación. Para el caso de los conflictos de normas, podemos pensar que también se abre un margen de discrecionalidad al juez o al intérprete, porque en esos casos no hay una regla, una regla que determine la decisión del juez, sino que hay reglas que compiten entre sí para darle una solución al caso de manera distinta. Si eso es así, el juez vuelve y tiene un margen de acción, un margen de discrecionalidad sobre cuál de esas reglas, esas normas en competencia aplicaría al caso. Para las lagunas jurídicas, donde se supone no hay una regla aplicable al caso, no se ha regulado todavía la situación que está ante el intérprete, ante el despacho del juez. En esos casos, se vuelve a abrir una vez más la ventana de la discrecionalidad, toda vez que el juez tiene que tomar una decisión y al no haber una norma aplicable al caso, él tiene que crearla, él tiene que darle solución a la situación. Un último caso que lleva a que el modelo deductivo no sea viable tiene que ver con la posibilidad de una decisión contra el tenor literal de la ley. Pensemos en un caso como el señalado hace un instante, es decir, el artículo 113 del Código Civil, el artículo 42 de la Constitución Política, en donde una interpretación literal nos indicaría que el matrimonio es un contrato solemne que solo podría ser llevado a cabo entre un hombre y una mujer y entre otras cosas para procrear. Pero una interpretación sistemática podría ir más allá o incluso en contra del tenor literal de el enunciado de la ley, del artículo, y decir en una lectura sistemática que el matrimonio también puede ser para personas del mismo sexo.